Muy buena tarde, chicos. Bienvenidos nuevamente a esta tercera y última sesión del día con ustedes. Ok, por ahí cargué otra actividad también. Tienen que estar realizando. Es la última actividad referente a esa materia. Obviamente tienen dos tareas pendientes, obviamente de cada una de las materias para que las vayan realizando. Y no sé si tengan alguna duda, algún comentario con lo que tengan que realizar, chicos. Ok, nadie. Recuerden que la próxima semana ya son las últimas sesiones y obviamente vamos a proceder a la evaluación final de ambas materias. Son dos exámenes por separado. Ok, entonces vamos a continuar. Ok, anteriormente estábamos viendo la cuestión de los trámites de importación. Obviamente estábamos viendo que había ciertos requisitos para importar, obviamente inscripción como importador, obviamente lo que se tiene que presentar, los requisitos para inscribirnos también en la cuestión de importador, fotocopia certificada de cédula fiscal, registro de firmas, etcétera, etcétera. Los plazos también, obviamente tenemos un plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha que se entrega el dispositivo cargado. Obviamente la información debe estar guardada en un dispositivo de almacenamiento. También vimos la transmisión anticipada y confirmación del manifiesto de carga, obviamente las horas, de cuándo se puede presentar. De hecho lo vimos, también lo platicamos en las sesiones anteriores. La declaración aduanera, qué es lo que debe de llevar, qué documentos necesarios para entregar el agente aduanero, la factura, conocimientos de embarque, certificados de origen, en este caso si fuera necesario. Hay actividades, obviamente, donde no es necesario el certificado de origen y hay algunas como tal que sí lo ameritan. Permisos para desalmacenaje, formulario de autorización de desalmacenaje, obviamente aplica dependiendo del producto y algunas otras notas técnicas que determine el producto también. Obviamente, pues sí es necesario toda esta información. Y vimos obviamente las diferentes tipos de notas técnicas, cuál es el contenido y cuál es la institución responsable de dichas notas técnicas. Ok, vamos a ver la cuestión del agente aduanero, que es la responsabilidad de las actividades. Obviamente el cálculo de los impuestos, transmite al RIS a la aduana por vía electrónica. En este caso, si se amerita, ahí puede haber cancelación de impuestos, pero debe presentar los documentos en la aduana para verificación y levante también de las mercancías. Adaptación de una declaración aduanera, aceptación de la declaración aduanera en cuanto a revisión física, revisión documental y sin revisión. Entonces eso es lo que significa cada una de las, en este caso cada una de las luces del semáforo, como lo conocemos: rojo, revisión física; amarillo, revisión documental; y verde, pues obviamente sin revisión. Hay algunos programas que exentan de algunas revisiones si estamos registrados en ese tipo de programas, que obviamente pues son establecidos por el gobierno federal. Hay algunos programas donde puede tocar en el interior algún tipo de revisión física. Entonces, si estamos registrados en algunos programas del gobierno federal, nos exenta de una segunda o una tercera revisión. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor estamos registrados, por ejemplo, en algún tipo de programas de EXEX, obviamente que son cuestiones de importaciones, programas de importaciones y exportaciones de mercancías. Obviamente hay algunos requisitos
integrar el padrón de esos programas, pero pues más que nada esto se hace con la finalidad de que pues, obviamente se está exportando, tenemos que entregar en tiempo y en forma a la mercancía a nuestros clientes. Entonces, ¿qué pasaría si realmente en todas las aduanas pertinentes que obviamente debemos de pasar, que la mercancía debe de librar en su momento, pues si siempre imagínense que tiene que tocar una revisión física o revisión documental y no así sin revisión, entonces tardaría más el tiempo eh, de llegada de la mercancía, obviamente con nuestro cliente, y pues el cliente a lo mejor ocupa, a lo mejor es una materia prima y la ocupa pues en un tiempo específico la llegada de esa mercancía para seguir produciendo, para que no pare la producción, para no quedar ellos redituadamente mal con sus clientes. Entonces, esa es la cuestión. Cuando hay empresas que normalmente mueven muchas mercancías en cuanto a las exportaciones e importaciones, pues obviamente cumplen con los requisitos de cierto programa, se les da una constancia de que están en ese programa y se deslindan en determinado momento si les llegan a tocar, perdón, revisión documental, revisión física, 2, 3 veces. Entonces, si ya lo revisaron, si ya les tocó una revisión física con anterioridad en una aduana interior, pues obviamente si les toca otra vez revisión física en una aduana fronteriza, pues se deslindan de esa situación, obviamente mostrando los documentos pertinentes. ¿Sabes qué? Ya me revisaron anteriormente y estoy bajo el padrón de tal programa. Ok, entonces se exenta de esa revisión. ¿Cómo se lleva a cabo el levante de mercancías? Vamos a poner un ejemplo de una importación. Es un vehículo Suzuki, una Suzuki Samurai 4WD, manual 5, 91, con gasolina, color blanco, 2 puertas. Entonces, ese es el vehículo que se va a importar. Muy generalmente este es el vehículo. Entonces, ese es el vehículo que se va a importar. ¿Qué documentos necesitamos para la importación del vehículo? Obviamente, pues el Bill of Lading, el conocimiento de embarque, el título de propiedad, el denominado Certificate of Title, la etiqueta de licencia energética, año, estilo, modelo, gasto de combustible, etcétera, etcétera, etcétera. La declaración de valor, el certificado de gases, la factura comercial, al dorso tiene que ir una declaración jurada también. Entonces, esos son los documentos que se utilizan, obviamente, para importar esta clase de vehículos específicamente, o algún otro vehículo, pero más que nada estamos poniendo el ejemplo de este tipo de vehículo. Es importador mayorista y minorista, determinar si el importador es mayorista o minorista, la ley referente a la persona física o jurídica que importa también es lo que debemos de determinar. Pues obviamente si es minorista, pues a lo mejor es para uso personal, o sea, no es un lote de carros o alguien que se dedique directamente a esas cuestiones, ahí se denomina, pues obviamente si es un lote de carros que normalmente se da esa actividad en la frontera, en las fronteras obviamente de Tamaulipas, pues sí se da que den lotes de carros. Entonces, pues obviamente ellos importan varias veces, no es una sola vez, y pues obviamente es una cuestión para la venta de los vehículos. Entonces tienen pues varios vehículos, importan varios vehículos en determinado momento. Si es minorista es para uso común, uso diario. Entonces vamos a determinar si el importador es mayorista o minorista y vamos a también vamos a checar la ley referente tanto a personas físicas o jurídicas, que es lo que importa cada una de ellas. Si es una persona moral, pues qué es lo que lleva a cabo. Si es una persona física, qué es la que lleva a cabo. Dice, también se debe hacer una comparación de valores. Dice, en el caso de provenir de Estados Unidos, de USA, se utiliza el valor más alto del Black Book. Obviamente, en valor factura o en la cuestión de tributación directa también, o en la factura comercial. Entonces podemos, obviamente, utilizar el valor de esas tres opciones. Debemos
de checar el valor en esas tres opciones. Dice, en caso de otros países se utiliza el valor más alto de la factura comercial o de tributación directa. El valor más alto, fíjense, ni siquiera el valor más alto, más bajo. En las dos cuestiones se debe utilizar más alto. La primera en las tres opciones que tenemos y en la segunda el valor más alto en la cuestión de la factura comercial o en la tributación directa. Por eso se elevan muchas veces los costos de los automóviles, aunque sean de importación. Dice, aplica un margen diferencial del 3% en esa cuestión también. O sea, no debe de variar mucho en esa situación. Dice, el RIS es que el requerimiento es para la integración al sistema de información aduanera, también es otra requisición. Dice la declaración aduanera, que es el documento en que se expresa libre y voluntariamente el régimen al cual van a ser sometidas las mercancías y se aceptan las obligaciones que el régimen impone. Conocimiento de embarque, pues es el título representativo de mercancías que contiene el contrato celebrado entre el remitente y el transportista para obviamente transportarlas al territorio nacional y designa al consignatario de ellas, obviamente el que se va a hacer cargo de esa situación. Dice, para los efectos del régimen jurídico aduanero equivale a los términos bid of lodging, dice guía aérea o carta porte, según, obviamente, pues según sea la situación. El certificado de origen, ¿qué es el certificado de origen? Es el documento en que se hace constar el país de origen de una mercancía para efectos de tratos preferenciales con respecto a los tratados de libre comercio. Obviamente se va a hacer el cálculo de impuestos correspondientes para dicha mercancía, se va a tomar el valor de la mercancía de la factura comercial, se ubica la mercancía dentro del SAC para determinar el porcentaje correspondientes a los impuestos acreditables, a los impuestos del DAI, de acuerdo a la ley, el SC, la cuestión de impuestos sobre las ventas, etcétera, etcétera. Dice, obviamente todo esto se va a calcular sobre la base de impuesta, o sea, es el precio, y los impuestos determinados se calcula el monto a cancelar si lo acredita en determinado momento también. Documentos a presentar para la importación, obviamente la declaración aduanera de importación, el conocimiento de embarque, la factura comercial, la declaración de valor, lista de empaque, permisos de salud, agricultura, si realmente corresponden en el artículo, si se ven vinculados directamente al artículo, al producto que se va a importar, y el certificado de origen. También debe de ir adjunto el manifiesto de carga, como lo vimos anteriormente que había manifiestos de carga, ya vimos qué es lo que corresponde al manifiesto de carga y los diferentes documentos que obviamente se deben ir acreditables al manifiesto de carga. Nos dice el manifiesto de carga es el documento en el que se detallan todas las mercancías embarcadas en un medio de transportador. Dice, con indicación de destino. Este documento es confeccionado por el transportista. Dice, en el lugar del embarque. Ok, hasta aquí no sé si tengan alguna duda, algún comentario, chicos, algo que quieran aportar directamente sobre el tema, específicamente en esta cuestión. No sé si tengan alguna duda o algo que quieran comentar respecto a esas situaciones. Entonces ya vemos por qué se incrementa mucho el precio de los vehículos, ya sea de, obviamente primero pues de importación, cuando obviamente es un vehículo americano y lo importamos a territorio nacional, o cuando compramos un vehículo obviamente directamente aquí de fábrica de un distribuidor de otros países también. No sé si tengan algo más que aportar ustedes en relación a este tema, no sé si estén familiarizados con estas situaciones o algo que quieran opinar directamente a la cuestión del tema. Entonces, es por lo que vemos muchas veces en las fronteras que pues no nacionalizan los vehículos, se incrementa mucho el valor realmente. O sea, a lo mejor lo que pagamos directamente en Estados Unidos, pues no incrementa mucho esa cuestión. La cuestión es, obviamente, nacionalizarlo, regularizarlo en territorio nacional,
obviamente es la cuestión de que incrementa muchos gastos también. No sé si tengan alguna experiencia en ese aspecto, en ese sentido, o algo quieran opinar directamente del tema. ¿Nadie? No sé si han tenido algún tipo de experiencia en esa situación. De hecho, pues obviamente es un ingreso que tiene el gobierno mexicano en la contribución en la recaudación de impuestos, es un ingreso que tiene en la cuestión de dejar importar vehículos extranjeros. Entonces, pues hay gente que no puede comprar un vehículo directamente con un distribuidor, Ford, Nissan, Chrysler, eh, Honda, Hyundai, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque pues a lo mejor el poder, el nivel adquisitivo no es vasto, entonces le es más económico, más factible, pues importar un vehículo y en su momento pagar los impuestos o las regularizaciones, toda la regularización necesaria obviamente para emplacarlo en territorio nacional. No se compara, sabemos que de antemano no se comparan los precios, no se comparan los modelos también de los automóviles. Es en esa cuestión también vamos desfasados a comparación con Estados Unidos. Obviamente vamos desfasados en años. Un modelo, obviamente, no sé, supongamos que un modelo 2020 aquí en México, pues es un modelo más adelantado en Estados Unidos. Es un modelo en Estados Unidos 2020, pues aquí obviamente pues es un modelo mucho más adelantado. Es la cuestión también en cuestión de, eh, al momento de regularizar o de nacional ese tipo de productos, un automóvil, pues también se especifica ese tipo de cuestiones. Entonces no sé si tengan alguna duda o algún comentario, chicos. Hay veces que normalmente, y más se incrementa cuando somos personas físicas, que compramos, reitero, compramos un vehículo y utilizamos pues una agencia aduanal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues también tenemos que pagar la cuestión y todos los trámites que nos está cobrando las agencias aduanales. Obviamente, pues de antemano sabemos que existen lagunas en las leyes, pero simplemente hay que saber detectarlas en su momento para sacar provecho de esas situaciones. Pero pues todo se lo lleva en sí la parte del gobierno federal en la recaudación de los determinados impuestos correspondientes. No sé si tengan algo más que aportar referente a esta situación. ¿Qué punto de vista tienen ustedes? Ok, nadie tiene nada que opinar. Entonces continuamos. Ok, tenemos ejemplos de la documentación que se anexa, o sea, ejemplos físicos para que ustedes vean qué es lo que se anexa en el momento de importar. Tenemos un reporte de inspección de emisión del vehículo, en la cuestión del consulado del país de origen, autentificar la firma del consulado en el país importador, el visto bueno y el sello también en la cuestión del importador y de la cuestión del consulado del país de origen. Aquí están los diferentes documentos que se examinan en estas situaciones. Los títulos, como ya los vemos, estamos familiarizados. Bueno, los que hemos vivido en frontera, los que viven en frontera, tienen vehículo americano o han tenido, pues están familiarizados con este tipo de documentación.
Ok, toda la documentación pertinente para hacer este trámite. También lleva, obviamente, aparte del título, pues lleva una factura, un pedimento, como aquí lo vemos también, las características del vehículo como tal, la cuestión de Hacienda para regular esta situación, donde se checa toda la cuestión del resultado del precio, la cuestión del Black Book que les mencionaba también. Obviamente de antemano pues especifica que se debe tomar el valor, obviamente pues el valor más alto en estas situaciones. Ok, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, chicos, referente a este tema. Alfonso, Andrómeda, Mayra, Miguel, Víctor, ¿algún comentario, alguna duda? No, profe, por mi parte no. Ok, muchas gracias. Hay un tema que quiero checar con ustedes específicamente, más que nada en relación que tiene que ver directamente en la cuestión eh, de las exportaciones e importaciones. Y es referente a, obviamente todos sabemos de antemano que hay elecciones, tiene que ver con la materia directamente. Hay elecciones, hubo elecciones en Estados Unidos. Entonces, he escuchado varias controversias respecto a esa situación, si realmente debemos de tener eh, estar enfocados en la situación de qué presidente pueda llegar a gobernar en Estados Unidos. Desde su punto de vista, y es algo que me interesaría conocer, y ahorita yo les comparto el punto de vista de varios analistas en cuestión de economistas políticos también, cuestión de expertos en comercio exterior. Realmente a nosotros como país, realmente nos puede llegar a afectar, nos debemos de involucrar en esa situación, en la cuestión de ver quién realmente sí nos conviene o no nos conviene en determinado momento, quién sea el presidente que ocupe obviamente la gobernatura en Estados Unidos. No sé qué opinan respecto a esa situación ustedes, chicos. No sé quién quiere opinar respecto a eso. ¿Nadie tiene alguna opinión? Pues sí nos debería de ¿De afectar? preocupar, ¿no? ¿Preocupar y Porque, afectar? ¿Por qué, Andrómeda? claro, porque dependiendo de las ideas de ese país o la política exterior o los nuevos acuerdos a los que quiera llegar como nación o a qué productos y de qué países le va a abrir sus fronteras para la entrada, ¿verdad? O qué tipo de negociaciones quiere replantearse ese país, ¿no? Y eso Ajá. también depende mucho, pues, de las personas que están a cargo de gobernar ese país, ¿no? Entonces sí podría hasta afectarnos o beneficiarnos. Por Ok. ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? Que estamos Sí, 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 claro. endeudados con Estados Unidos y que de pronto a lo mejor restrinjan ciertas exportaciones o no nos quieran importar o qué tipo de restricciones están poniendo o puedan llegar a poner a
a nuestras mercancías, ¿no? Sí, sí, sí. Más que nada porque es nuestro principal socio comercial y así lo hemos mantenido. Lamentablemente, desde mi punto de vista personal, lamentablemente así lo hemos eh, seguido manteniendo. Pero ahora mi pregunta hacia ustedes, ¿qué pasaría si ustedes tienen un negocio o venden cierta mercancía o artículo y a lo mejor su campo, su mercado simplemente a lo mejor era su calle o su colonia y la colonia no les compra o su calle ya no les compra? ¿Qué harían con ese producto ustedes? ¿Qué hacen con ese producto si la colonia ya no les compra o la calle donde viven no les compra? ¿Qué harían ustedes como emprendedores, como comerciantes? Pues expandiría mi área comercial. Es correcto, expandiría el área comercial, veríamos otras oportunidades de mercado. Y desde mi punto de vista y de punto de vista de varios analistas económicos, eso es lo que muchas veces nos ha faltado, nos sigue faltando. Como tenemos asegurada la venta muchas veces con Estados Unidos, ojo, al precio que ellos estén estipulando, al precio que acuerden los gobiernos, no tanto que convenga muchas veces a los productores, porque de ende sabemos que cierta producción en cuestión del campo, pues la manipula el gobierno es el que la compra y en determinado momento pues el gobierno asigna el precio y es el que la exporta o comercializa en este caso con Estados Unidos. Entonces, si realmente nuestro principal socio comercial o nuestro vecino no nos quiere comprar, pues ¿qué queda hacer por parte de nosotros? Pues buscar otros mercados, eh, ver oportunidad, incrementar más cuestión en comercialización con otros mercados como la Unión Europea, que también tenemos tratados de libre comercio. Entonces, no simplemente basarnos en esa cuestión. Entonces, realmente, en tu punto de vista, sí nos puede afectar, Andrómeda. Ver el presidente que queda. En tratados de libre comercio no tanto. Ahorita no, porque ya se firmó. Entonces, presidente que entre debe de respetar las estipulaciones, los estatutos que marca el tratado, obviamente, porque ya se firmó como tal. Ahí no nos afecta absolutamente nada. Nos afectaría si se fuera a renovar o que el presidente nuevo no quisiera renovar. Entonces, ¿en qué otra cuestión creen ustedes que nos afecte? Realmente nos tenemos que poner como mexicanos, o nuestros gobiernos, nuestro gobierno, nuestras autoridades gubernamentales, ¿se deben de fijar realmente y preocupar quién quede? ¿Cómo ven ustedes, chicos? Alfonso, ¿qué opinión tienes? Víctor, ¿qué opinión tienes? Mayra. Y a todo esto, ¿quién ganó? ¿Mande? Todavía no se sabe quién ganó. No, todavía no, o sea, todavía Ah, no. Era mínima la diferencia. Si uno iba ganando por 51%, el otro llevaba 49%. O sea, es mínima la diferencia, realmente. Y allá va por De puntaje más que hecho, nada. ganó Biden, algo así. ¿Sí? pero oficialmente todavía no han, Sí, no han declarado quién ganó todavía no, oficialmente. No. oficialmente, ¿no? Ya. Entonces, a lo que voy con esta cuestión, o sea, si queda uno u otro, por ejemplo, el gobierno mexicano, en su momento, obviamente López Obrador extendió el apoyo a Trump, obviamente se iba a reelegir, iba a competir para la reelección. Entonces, creo que debemos de ser un poquito neutrales en ese aspecto. ¿Por qué? Porque imagínense si queda, obviamente, el otro candidato y en su momento López Obrador apoyó la candidatura de Trump, pues entonces ¿en qué situación queda? ¿Qué queda el gobierno mexicano? Obviamente, pues el que quede de acuerdo a los analistas, pues va a gobernar por su país, no va a venir y va a gobernar a México, va a gobernar Estados Unidos, no gobierna México, va a ser por su país y más ahorita que la economía en Estados Unidos, pues obviamente tiene un declive muy marcado en esa situación. Entonces, no sé ustedes si realmente sí nos afecte, nos llegue a afectar en cuestiones eh, de manufactura, por ejemplo, en Laredo, pues por las mismas empresas que hay, por la misma infraestructura
en cuestión de maquilas que existen, no sé si nos llega a afectar, porque en determinadas situaciones, como lo platicamos, Trump, pues obviamente quería que las empresas americanas regresaran otra vez a fabricar desde territorio americano y de ahí partir nuevamente para que reactivaran la economía en Estados Unidos. Esa es la primordial acción que tenía Trump para que poder incentivar a las empresas americanas en su momento. No sé qué opinen ustedes al respecto, chicos. Pues obviamente esas acciones convienen al país de pues Estados Unidos, ¿no? Que es el que las va a tomar. Como bien usted decía, va a ver por su bienestar, ¿no? Ya no tanto por el de México. Imagínense que si quieran llevar todas las franquicias o las manufacturas a su país, pues aquí sí nos afectaría, ya que la mano de obra pues emplea mucho trabajo, Sí, 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 ¿no? aporta empleo, obviamente. Exactamente. Eh, Sí, lo hemos visto con algunas plantas que han cerrado en algunos estados, ha sido noticia a nivel nacional porque muchos empleados ya se quedan sin trabajo, ¿no? Y esa fuente de trabajo pues se va de esa localidad. Sí, sí, lamentablemente sí. Aquí lo que decían algunos economistas, y sí un poco molestos en esa situación, porque López Obrador obviamente daba entrevistas y hablaba de obviamente que hay que estar al tanto, de que nos puede afectar y demás situaciones. Entonces, sí había varios economistas, varios políticos molestos en esa situación, porque decían, y lo siguen diciendo, afirmando, que López Obrador se debe de centrar en México. Él está gobernando para México. Obviamente hay cuestiones donde entra en negociación con, a lo mejor como lo vimos, con tratados, acuerdos, etcétera, etcétera, por la misma cuestión de que somos vecinos con Estados Unidos, pero no tanto preocuparnos por el país, o sea, el presidente va a gobernar Estados Unidos, no va a venir a gobernar México. ¿Por qué estamos a la expectativa de esa situación? Porque lamentablemente pues se hacen las cosas mal en México. Somos un país mal gobernado. Y fíjense, estamos mal gobernados que nuestro presidente se está preocupando por quién va a quedar como presidente de nuestro país vecino, en lugar de que se preocupe por traer más inversión extranjera directa, porque promover más las situaciones de la generación de empleo y otros apoyos gubernamentales que hoy en día a la pequeña, a la micro y pequeña empresa no se le está apoyando y por eso muchos empresarios están cerrando, obviamente están cerrando sus negocios porque a raíz de esta pandemia, pues obviamente ellos tenían poder adquisitivo para circular muchas veces a diario. Ellos venden a diario y dependen de los ingresos que tengan diario. Y al contrario, o sea, no les estaban dando ni prórroga para pagar diferentes cuestiones como impuestos, no les condonaban impuestos, cuestiones de luz, agua, rentas, pues obviamente la luz se incrementó, al contrario, en lugar de disminuir o dar prórrogas, aumentó la tarifa, el precio de la tarifa de la luz también. Entonces, si no hay ventas, si le estás diciendo al empresario que cierre, pues cómo vas a obtener ingresos en ese aspecto. Entonces, volvemos a lo mismo. La economía gira en base a las mismas personas que obviamente tienen el poder adquisitivo más amplio, en lugar de estar volteando a ver al vecino, a ver qué hace el vecino, a ver quién queda, pues se deberán de preocupar realmente por lo que se haga, lo que se está faltando de realizar dentro de nuestro país. ¿Por qué lo volteamos a ver? Porque pues, hay trabajadores mexicanos allá, inmigrantes que mandan dinero y lamentablemente las remesas es una de las principales fuentes de ingreso en nuestro país, cuando no debería de ser así. Entonces las principales fuentes de ingreso deben de ser otras de nuestro país, no las remesas como tal. Entonces, el tratado no nos va a afectar porque ya está firmado. Por ende, debe de estipularse, ya está contemplado el tratado, no pueden modificar absolutamente nada. En la cuestión migratoria, pues ahí sí puede llegar a afectar en determinado momento, como lo quería hacer Trump, pero pues de antemano sabemos que los derechos humanos entran de por medio y muchas otras situaciones. Pero más que nada debemos de fijarnos qué es lo que está faltando de hacer directamente en territorio nacional, no tanto lo que lleguen
hacer ese tipo de empresas. Si el gobierno realmente utilizara los recursos, toda la cuestión de contribuciones, impuestos y otras demás de recaudación monetaria que tiene y lo usara efectivamente, pues obviamente no estaríamos volteando a ver otro mercado a ver qué pasa con él. Y en la cuestión de, como les puse el ejemplo de qué pasaría si nuestro vecino, nuestra colonia no nos compra nuestro producto, pues hay que ver otros mercados competitivos también. Tenemos muchos, en este caso porque nos beneficia la situación geográfica de nuestro país. Tenemos puertos, infraestructura, fronteras. Entonces tenemos países con los que tenemos acuerdos comerciales, sacar mayor provecho de esas situaciones. Sí somos exportadores como de pantallas planas o de automóviles, los mayores exportadores en el mundo es de pantalla plana, pero lamentablemente no son mexicanos, o sea, no es Made in México. Entonces, ¿de qué nos sirve? Exportamos. ¿De qué nos sirve esa situación si realmente simplemente le está sirviendo al país que está apoyando en su momento en venir a invertir en un territorio mexicano? Entonces hay que ser conscientes en esa situación. Realmente eh, hay que ver más en lo que estamos dejando de hacer como país que en lo que van a hacer otros países. Hay que ver otros mercados como el mercado europeo. Hubo en una ocasión que Trump dijo no va a introducirse tomate mexicano, obviamente a territorio americano, y estuvo parado el tomate. Entonces, ellos en determinado momento dicen, no introducen la mercancía. Obviamente era en el lapso de tiempo que se estaban para las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Entonces, esas son situaciones. Debemos de ver otros mercados porque tanto importaciones y exportaciones obviamente nos benefician a los países que estemos involucrados en ambos. Hoy Estados Unidos no es la primera economía a nivel mundial, es la segunda. Y si checan la cuestión económica de China, China no vende sus productos a sus vecinos. Como país tiene a Japón como una de las principales potencias mundiales, la tercera potencia mundial hasta hoy en día, la cuarta es Alemania, y no comercializa con Japón. Japón comercializa sus productos aparte. China comercializa hacia otras partes del mundo. Entonces, copiar las cuestiones que se estén haciendo bien de otros países, obviamente para crecer también y desarrollarnos dentro de nuestra economía nacional. Entonces, hay que considerar todos esos puntos de vista, porque les decía, China abarcó o inundó de sus productos a mercados extranjeros, no necesariamente de sus mismas latitudes, pero a mercados occidentales sí los está atribuyendo de productos. Ya después se está preocupando por la calidad, pero una vez que sus productos obviamente ya se están comercializando, ya la fluidez económica ya existe por medio de esos países, obviamente ya se está preocupando por la calidad de sus productos. Ok, no sé si tengan algún otro comentario, chicos, o alguna duda respecto a esas situaciones. Ok, entonces vamos a dar por terminada la sesión. Ya nos queda un minutito en este momento. Traten de entregar las actividades si tienen pendientes, de favor, y nos vemos la próxima semana. Que tengan buena tarde, buen fin de semana, chicos. Cuídense. Muchas gracias por la atención. Gracias igualmente. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, profe. Nos vemos, cuídense, gracias. Todo, profe. Hasta luego, gracias.